Bienvenidas y bienvenidos. En tan solo unos días se van a cumplir 50 años de la celebración de las primeras jornadas de la liberación de la mujer, organizadas en Madrid, tan solo unos días después de la muerte de Francisco Franco, del dictador. Se organizaron, evidentemente, en la clandestinidad. Eso pasó en 1975 y hubo que esperar 3 años más para que de la ley de peligrosidad social, que además era una modificación que había hecho Franco de la ley de vagos y maleantes, se despenalizara la homosexualidad. Es importante recordar La memoria que somos, que es este proyecto que organiza Infolibre con el apoyo de España Libertad 50 años, y es importante recordarlo para saber de dónde venimos, pero también para saber hacia dónde vamos. Para hablar de esta charla intergeneracional tenemos un plantel con el que yo estoy encantada. Tenemos a Justa Montero, activista, feminista, experta en políticas de género, que dice que no le gusta, pero vamos, es una experta. Gracias, Justa, por estar aquí hoy con nosotros. Nada, gracias a vosotras por organizarlo y poder conversar un buen rato sobre estos temas. Y también tenemos a Daniel Valero, Tigrillo, creador de contenido, escritor, periodista, columnista de Infolibre. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a estudiantes universitarios. Esto es una charla intergeneracional, así que en cualquier momento de la conversación, si queréis hablar, tan solo tenéis que levantar la mano y podéis participar o preguntar todo lo que queráis. Yo creo que es una mesa, una charla muy interesante, porque Justa, tú naciste en 1955, es decir, que viviste 20 años en dictadura, y Dani, Tigrillo, tú naciste en 1994. Ajá. Es decir, naciste 20 años después, casi, de la dictadura. Yo creo que para romper un poco el hielo podemos empezar hablando de cómo recuerdas tú la muerte de Franco y qué supuso para el movimiento feminista, Justa. Pues mira, yo cuando murió Franco, yo tenía justo 20 años recién cumplidos. Yo ya me había ido de casa de mis padres, trabajaba, estudiaba ciencias económicas en la Complutense y compartía piso con otros dos compañeros y otra compañera. Y ese día, pues a ver, lo celebramos pues por todo lo alto, en la medida que podíamos. O sea, juntamos lo que teníamos, organizamos una buena comilona y por supuesto que brindamos con la botella de champán que teníamos reservada. Y luego enseguida pues fue también como un poco la preocupación de, bueno, qué iba a pasar, y porque no sabíamos exactamente cómo iba a reaccionar no solamente el aparato de Estado, sino también las bandas fascistas. Entonces yo estaba en una organización política también, se llamaba la LCR, y participaba en el movimiento estudiantil. Y entonces teníamos también como en previsión con lo que se llamaba citas de seguridad. O sea, habíamos dicho pues de que muriera Franco ya no me acuerdo a cuántas horas o si al día siguiente, pero sé que a X tiempo teníamos una cita para comprobar que efectivamente todo el mundo estaba bien, que no había habido ningún problema, valorar mínimamente cuál era la situación, pues si había que tomar medidas pues de gente que tuviera que salir de su casa porque, bueno, pues eso, porque hubiera una situación desde el punto de vista de la represión fuerte y tal. Pero por otro lado era la inmensísima alegría de decir, ya se ha muerto el dictador. Esto no quiere decir que ya el franquismo haya desaparecido, pero era decir, bueno, ya por lo menos se abre la posibilidad clarísima, ya va a haber una pugna importantísima por ver en qué queda todo esto, por ver que una vez acabada la dictadura, qué sociedad queremos, cómo queremos organizarnos, qué queremos que sea la convivencia, la vida, la sociedad, el país, absolutamente todo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, fíjate, que el movimiento feminista siempre ha sido como muy, muy valiente y muy decidido, porque unos días después se hacen unas jornadas en situación de semiclandestinidad, ¿no? Que es verdad que estaban muy condicionadas por el contexto del momento. Había muchísimas mujeres en las cárceles, era el momento también de reclamar la amnistía y de empezar a plantear todo lo que estaba bulliendo entre todas nosotras, ¿no? El decir, bueno, ahora es el momento de ir a por todas y plantear un cambio, una transformación radical de esta sociedad y de
todo lo que había supuesto, todo el sistema de prohibiciones para las mujeres que había supuesto la dictadura. Ahora lo comentamos, pero sí que me gustaría preguntarte a ti, Dani. Tú, evidentemente, no viviste la muerte de Franco, pero ¿qué te ha llegado a ti? A ti, ¿cómo te cuentan lo que supuso la dictadura y lo que vino después? Pues mira, yo creo que las primeras referencias que tengo de cuando yo era muy pequeñito, al final mi familia no solía hablarme mucho de temas más políticos, pero sí que lo escuchaba de otras personas mayores a mi alrededor, sobre todo de profesores. Yo recuerdo una profesora de historia que nos contaba, pues literalmente lo que tú acabas de decir, en ese momento las reservas de cava y champán en España se acaban el día de la muerte del dictador. Es verdad que había todavía mucha gente, yo creo que un poco nostálgica, también tengo el recuerdo de otra profesora mayor que se enfadaba en clase si se hablaba mal de Franco. O sea, una mujer que sí que lo había vivido, una mujer ya mayor cuando yo era muy pequeño, y recuerdo incluso ella enfadarse yo de cuando yo levantar la mano siendo súper pequeño y decir, bueno, es que yo tengo un amigo de mi edad que me ha dicho que es que a su abuelo, el franquismo tal, lo fusilaron, y ella enfadarse. Esa semilla de la nostalgia siempre se ha mantenido ahí, sobre todo si tenemos en cuenta, pues bueno, pues lo que ya sabemos de toda la herencia de quienes estaban en esos puestos altos del franquismo y que al final siguieron manteniéndose en esos mismos puestos después de la muerte del dictador, que el franquismo no acabó el día que él murió. Y yo creo que la gente no es tan consciente de hasta qué punto todo lo que tenemos a nuestro alrededor sigue siendo herencia de algo que, bueno, que supuestamente terminó hace 50 años para toda esa gente que dice, ay, pero es que paseáis a Franco como si se muriera, como si se hubiera muerto ayer. Bueno, en algunos sentidos, por desgracia, la sombra sigue siendo muy alargada. Porque justa, a veces parece que los derechos que tenemos ahora, en el caso de las mujeres o del colectivo LGTBI, son derechos que han estado siempre, pero hasta hace muy poco tiempo es que las mujeres ni siquiera podíamos tener una cuenta en el banco, ¿no? Sí, bueno, para empezar, tiene que quedar clarísimo que todo lo que se ha conseguido, por poco que haya sido, todo ha sido producto de una lucha muy fuerte del movimiento feminista. O sea, nada nos ha venido concedido por la gracia de no se sabe quién, ¿no? Tú fíjate, la Ley de Peligrosidad Social peligrosidad y rehabilitación social, pero era una ley que penalizaba cualquier expresión de la sexualidad o de la afectividad que no se produjera dentro del matrimonio. Te aplicaban la ley y era motivo de cárcel. Había dos cárceles específicas de homosexuales, aparte de que las cárceles generales de Carabanchel, de Barcelona, tal, módulos específicos. Y en el caso de las mujeres, claro, como las mujeres no teníamos existencia sexual nada más que dependiendo de la que quisiera de satisfacer el deseo masculino, por eso estaba así, el marido, establecido así por ley, pues claro, el pensar que las mujeres no solamente tenían deseo sexual, sino que el deseo sexual podía ser en relación a otra mujer era algo absolutamente inconcebible. Entonces, la negación de la sexualidad de las mujeres llevaba también a que la consideración de las lesbianas fuera prácticamente pues, negada, ¿no? Entonces las mujeres, en aplicación de la ley de peligrosidad social, algunas iban a las cárceles, otras iban a lo que entonces se llamaban los manicomios, que ahora son los psiquiátricos, y muchas iban a los centros del Patronato de Protección de la Mujer. Aquí, ¿sabéis lo que era el patronato de las mujeres en la época franquista? Yo lo conocí por un documental que estuvo nominado al Goya el año pasado, que se llama Sweets, que precisamente habla de una mujer que no es tan mayor, que muchas veces sí pensamos en víctimas del franquismo, pensamos en gente muy mayor, ella, bueno, era antifranquista y sus propios padres se denunciaron y la metieron aquí en Madrid en el Programa de Protección por la Mujer y no se la cargaron de milagro porque empezaron a experimentar con ella el señor Vallejo Nájera. Y me pareció bastante fuerte porque eso, era una señora a lo mejor un poco más mayor que mi madre. Y pocas veces se pone, bueno, se ha empezado a poner últimamente, es verdad, que yo creo que es un trabajo feminista, de genealogía feminista, recordar lo que pasaba, por ejemplo, en el patronato, pero hasta hace bien poco no se hablaba. Hasta hace bien poco y gracias al testimonio de mujeres súper valientes como la que habla el compañero, como el Consuelo García del Cid, que empezaron hace ya tiempo a decir, oye, que es que esto existía, es que existió hasta el 85. Y había mujeres que podían estar porque las habían encontrado en un cine dándose el beso con su pareja, o en la calle, o por tener cualquier tipo de conducta que rompía el modelo establecido de lo que era ser una buena mujer o una buena joven, ¿no? Y fueron
miles de mujeres. ¿Cómo nos educan ante eso? ¿Tú crees que nos lo enseñan en la educación, en el colegio, en el instituto, en historia, en la asignatura de historia? Yo creo que la educación en todo ese sentido es claramente deficiente. O sea, creo que toda la etapa franquista se pasa muy de corrido, basándose en algunos puntos clave, y eso sí se llega a dar. O sea, yo la llegué a estudiar porque tenía una profesora que he mencionado antes, muy antifranquista, que intentó que tuviéramos esa información, pero yo creo que lo que sí se borra absolutamente es precisamente toda esta lucha feminista que tú mencionas y que consiguió tantos derechos que existen ahora. De todo eso no tenemos absolutamente ninguna referencia. Yo, por ejemplo, que me dedico a hablar también de temas LGTBIQ+, no es hasta hace unos cuantos años que yo descubro esas cárceles para homosexuales, la de Badajoz y la de Huelva, los campos de Tefía. Pues Betefía, claro, claro. sí, hace poco hicieron una serie. Una serie. Yo todo eso, hasta hace unos pocos años, investigando por mi cuenta, no lo descubro porque en la educación no se trata a las mujeres, a las personas disidentes de sexualidad y de género, como víctimas del franquismo como tal. Toda esa parte está borrada. Entonces todo ese dolor ni siquiera está reparado. Si no está reparado, ¿cómo podemos mirar hacia un futuro en el que genuinamente tengamos una libertad que no esté heredada de todo ese tiempo? Claro, o sea, hay gente que está viva, que nos puede hablar de esto, que puede dar testimonio en primera persona. Parece que miramos a otro lado, ¿no? Sí, sobre todo es importante también pensar que no son testimonios de, bueno, algo que sucedió anecdótico, sino que eso entrañaba muchísimo dolor, que eso suponía la ruptura del proyecto de vida de gente joven o de gente mayor que acababa, pues eso, en los centros del patronato, en la cárcel, o sea, eso es mucho sufrimiento, por eso es muy importante que haya verdad y que se explique, que haya justicia y reparación, y que la reparación es también el acceso a los archivos de esos centros para conocer en realidad qué pasó, a los archivos de las órdenes religiosas que regentaban esos centros o algunas cárceles. No es algo como anecdótico aparte, o cuando la gente dice, ah, bueno, no era tanto, se diría mejor, pues que se lo digan a esas miles de mujeres que estuvieron encerradas, que se les rompió la vida, que algunas se suicidaron, y hay documentos de ello, por la represión brutal, por nada, por cosas que ahora forman parte de nuestra vida cotidiana y de lo más normal, ¿no? Justamente, pues hablando de personas LGBTIQ+ y de mujeres, que la represión en el franquismo pues se solía dar por razones, pues como han mencionado, por peligrosidad social, de sexualidad y afectividad. Y claro, justo el otro día estábamos hablando entre unos compañeros y reparamos en que la mayoría de nosotros nunca habíamos recibido clases de educación sexual, y me gustaría saber su opinión con respecto a esto y si afecta desproporcionadamente a estos colectivos, porque históricamente pues el placer queer y el placer de las mujeres siempre ha sido un tabú. ¿Y cuántos años tienes, perdona? Yo Que nos- 18 años. 18. Y no has recibido nunca clases de educación sexual. Fuerte. Increíble. O sea, me parece, si me preguntas, a mí me parece tremendamente necesario, más que nada porque por mucho que esta gente, haya mucha gente que dice, bueno, es que estos talleres, ¿por qué hay que hablarle de sexo a personas tan jóvenes? Es que es una cosa de adoctrinación y tal, pero es que muchas veces esta educación que va de la mano con la educación feminista, con la educación en diversidad afectivo-sexual, también tiene como objetivo transformar un poco la forma en la que entendemos, la forma en la que nos relacionamos y los modelos que tenemos de masculinidad y feminidad. Eso, a su vez, también está muy hilado con la forma en la que entendemos las construcciones políticas, la forma en la que votamos, la forma en la que pues, se dan estos ramalazos nostálgicos entre gente tremendamente joven, que es porque al final hemos deconstruido muchísimas cosas gracias al trabajo de tantísimas compañeras feministas y de tantísimas personas LGTBIQ+, pero esos modelos, por ejemplo, de masculinidad, de posesión, de autorrealización del hombre a través de la sumisión de la mujer y demás, lo aprovechan a día de hoy grupos de extrema derecha para intentar venderles el cuento de que durante una época, durante el franquismo, ellos tuvieron una forma de ser los líderes, los fuertes, los admirados, que se basaba precisamente en eso. Entonces yo creo que va muchísimo más allá de hablar del placer de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, que también es súper importante porque es algo muy emancipador, a lo que antes no se tenía derecho, pero va más allá, va de la construcción política que tenemos del mundo y de la forma en la que estamos construyendo a las personas del futuro para que no caigan en ese tipo de mensajes. Sí, además que esa idea de la masculinidad
que también es como claro, una herencia de, ¿no? Venimos de donde venimos, ¿no? Y esa idea de masculinidad era una masculinidad que era el poder absoluto de los hombres sobre las mujeres, porque era en todos los terrenos, no solamente en el terreno sexual, donde como el matrimonio tenía que estar regido por el derecho canónico, existía una figura que era el débito conyugal, es decir, la mujer estaba obligada a satisfacer el deseo de su marido en cualquier momento. O sea, existía como figura legal, ¿no? Pero también en el plano económico, o sea, en el plano económico hasta muy, muy, muy entrada la transición, o sea, muy a final de los 80, creo recordar, existía la idea de que el hombre era el sujeto proveedor de la familia y por lo tanto su salario era el salario que había que considerar y el salario de la mujer era un salario subsidiario. Con lo cual, ¿eso qué significaba? Que estaba legitimada la discriminación salarial brutal, la segregación laboral por sectores productivos, el no acceso de las mujeres según qué tipo de trabajos y eso a la vez justificaba el que la responsabilidad de la reproducción social, de lo que se llamaba el trabajo doméstico y de cuidados, fuera algo exclusivo de las mujeres. O sea, eso justificaba esa separación tan brutal entre los espacios privados y los espacios públicos que afortunadamente hemos ido rompiendo durante todos estos años. Pero eso viene de ahí, ¿no? De ese pocito que tenemos. Pero me gustaría también saber su opinión con respecto a los resquicios que creen que quedan de esa figura masculina tradicional, por así decirlo, en la actualidad, vamos. Hombre, yo creo que mucha figura, de hecho, de la que intentan expandir estos creadores de contenido masculinistas, lo que llamamos la manosfera, partidos de extremas derechas y tal, están intentando impulsar ese modelo de la masculinidad antigua que está muy hilado, por ejemplo, a estos tiempos políticos, ese militarismo, ese estoicismo que se habla ahora mismo tanto en las redes sociales por parte de ciertos tipos de creadores de contenido que echan de menos un tiempo en el cual esa masculinidad tenía un objetivo muy claro y una promesa. Tú vas a tener el liderazgo social, tú vas a tenerlo todo, tú vas a ser la persona líder y que van a admirar si tú eres el que puede proveer, el que puede tener un éxito económico con el cual puedas cuidar de una mujer que tiene que ser sumisa y de una familia. Yo creo que eso se lo han aprovechado mucho para darle una respuesta a tantísimos hombres jóvenes que durante todos estos años han visto, sobre todo en época de crisis económica, que no tenían tan fácil este puesto de proveedor y al que además siente que el feminismo le ha quitado ese puesto. ¿Cómo que la mujer es independiente y no depende de mí? Entonces, ¿yo sobre quién voy a liderar? Entonces, ¿cuál es mi misión en la vida? Y yo creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos desde los feminismos, los colectivos LGTBIQ+, y desde la diversidad en general, es qué respuesta vamos a ayudar a todos esos hombres a encontrar con respecto a eso, y tiene que estar dentro de la respuesta que da el propio feminismo en los propios colectivos, que es en lo colectivo, en lo comunitario, en cuidarnos mutuamente y en darnos la manita y no liderar los unos sobre los otros, es donde puedes encontrar la felicidad y la aceptación comunitaria, y no en esta concepción neoliberal de que tienes que, mediante una falsa meritocracia y machacar a los demás, ser tú el líder. En el momento en que estamos, igual hay que pararse y hacer como un poco unas preguntas así más de base, ¿no? Decir, pero vamos a ver, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo entendemos la convivencia? ¿Cómo entendemos las relaciones sociales y cómo entendemos las relaciones sexuales entre unas y otros? Y entonces dialogar para ver cómo realmente esto tiene que ser satisfactorio y hacernos felices a unos y a otras. Y entonces que todos esos jóvenes que se sienten como cuestionados en una idea de masculinidad que ya no existe, o sea, que no es real, escuchen por qué las mujeres planteamos lo que planteamos, porque las feministas planteamos que en realidad lo que estamos planteando es una propuesta de generar comunidad, de vivir en comunidad, de relacionarnos, que sea realmente satisfactoria, que no se basa en imponer uno el deseo sexual o del tipo que sea a su compañera, a su mujer o a las mujeres, ¿no? En general. Y hablabas tú de esa vuelta como a la masculinidad clásica de proveedor, pero con las mujeres también está pasando un poco, hay una moda de algunas creadoras de contenido que es como una vuelta al modelo tradicional de mujer, a estar en casa, a hacer bizcochos, que también preocupa un poco, ¿no?
Sí, bueno, a ver, que si a la gente le gusta hacer bizcochos, qué genial. Yo la verdad es que soy bastante inútil en la repostería y entonces me sorprende. Lo que es un problema es situarlo como contrapuesto o sea, como un modelo que va en contra, contrapuesto a lo que hoy queremos las mujeres, que es poder desarrollar y tener acceso a todo tipo de derechos. Porque claro, el modelo tradicional de la mujer en la casa sin posibilidad de acceder a toda una serie de recursos, de derechos, a poder tener un proyecto de vida distinto, ¿no? Entonces esa nostalgia a una idea del pasado que supuso vamos, que nos costó tantísimo desempolvar, ¿no? Nosotras decíamos lo de las amas de casa trabajan todo el día y luego les llaman mujeres inactivas. Es decir, que valorar el trabajo que realizan las mujeres en el ámbito doméstico es fundamental y eso la economía feminista lo ha puesto sobre el tapete y ahora, ¿no? Todo lo que son los trabajos de cuidados sí como una cuestión fundamental, pero eso es una cosa. Y otra es pensar que el modelo es precisamente el de la vuelta para hacer solamente lo que es las tareas en el ámbito doméstico, ¿no? La pregunta que te quería hacer es un poco respecto a lo que fue la transición, ¿no? Los años de la transición, porque yo creo que se nos han vendido un poco como dos lecturas sobre lo que fue ese proceso, no contradictorias, pero casi, ¿no? Yo lo viví con mucha preocupación porque, por un lado, y con mucha ilusión por otro, porque esta visión de que la transición fue una transición pacífica es que no tiene nada que ver con la realidad. Primero, Franco murió matando, ya marcando, ¿no? O sea, el año anterior habían asesinado por garrote vil a Salvador Puig Antich. En septiembre se habían realizado los fusilamientos a 5 antifranquistas, en septiembre del 75, ¿no? Que había habido una movilización brutal, tanto en el Estado español como a nivel internacional, que intervino además también el Vaticano para pedir indulto y ni por esas. Franco agonizante, que era Franco y su régimen, claro, porque fue el asesinato de los 5 antifranquistas en septiembre. Y luego se sucedieron una serie de acontecimientos muy, muy, muy violentos. O sea, la represión fue muy dura, porque el aparato de Estado, claro, muere Franco, pero el aparato de Estado es un aparato de Estado intacto. Y digo el aparato de Estado y luego, si queréis, podemos entrar en lo que es la judicatura, ¿no? Que también tiene como sus derivadas. Y hay, de aquella época, bueno, es una época que hubo siendo ministro Martín Villa, que por eso es uno de los que está reclamado a declarar ahora por la querella argentina, porque fueron los asesinatos de los trabajadores en Vitoria el 3 de marzo del 76, después de una asamblea saliendo de una iglesia y los tirotearon por órdenes. Fue la semana trágica con el asesinato de los abogados de Atocha, de Mariluz Nájera y de Arturo Ruiz. Bueno, podríamos seguir así caso por caso de los conocidos, pero es que hubo, no sé si está contabilizado como más de 300 muertes en 3 años a manos tanto de policía como de bandas fascistas. Y por otro lado, a la vez de esto, de que hay una represión feroz, hay también un nivel de movilización brutal. En el 76 hay una cantidad de huelgas, hay un movimiento obrero muy fuerte que sabe que además reclama unas condiciones de trabajo que en ese contexto, claro, el empresariado también sabe que se está jugando la definición de lo que va a pasar y también quiere imponer unas condiciones laborales brutales y hay un movimiento obrero fortísimo, un movimiento estudiantil muy fuerte que ya tenía una tradición y un movimiento vecinal muy protagonizado por mujeres importantísimo, que va reclamando condiciones de vida materiales concretas en los barrios, construyendo barrios con sus propias manos, y es muy, muy fuerte. O sea, hay un nivel de movilización enorme y además radical, o sea, muy radical. Y ahí es donde efectivamente hay como bueno, pues una pugna política fundamental en cuál es la salida que se le va a dar a esa situación que puede avanzar más de lo que los poderes están dispuestos a tolerar de alguna forma, ¿no? Y es ahí donde se produce todo el proceso más importante en esos años que acaba con la ley de la reforma política y la Constitución, que es una Constitución que el movimiento feminista criticamos muchísimo. Luego
cada una. Explícanos por qué. En ese momento era un momento de mucha fuerza y que lo que se quería era realmente construir el armazón político de una sociedad distinta que acabara con lo que había supuesto la dictadura, ¿no? Y entonces nosotras hicimos un proyecto en todo el proceso constitucional. Digo nosotras, en ese momento existía en Madrid una plataforma de organizaciones feministas que agrupaba a todos los grupos. En Cataluña también había una coordinación de todos los grupos, en Euskal Herria también, o sea, en la mayoría de los sitios eran organismos así unitarios, y se elaboró una propuesta en la que se planteaban cuestiones que creíamos que tenía que blindar la Constitución. Una, digo la primera por lo de la actualidad, es el tema del aborto, ¿no? Nosotras decíamos que tenía que figurar todas las personas tienen derecho a la vida, ¿no? Para poder abortar. Y se sustituyó por el todos. En ese todos, que ya no es toda persona, es en lo que se acogen para limitar las posibilidades de ampliar durante todos estos años el derecho al aborto. Nosotros planteamos la enseñanza laica y la coeducación, por supuesto que se cortara el concordato, ¿no? Los acuerdos con la Santa Sede, que venían de Franco, luego se aprobaron 5 días después de aprobar la Constitución, y una cosa como que me parece muy relevante, que era la idea de cómo organizar la estructura social básica, la familia. Veníamos a decir que el Estado no protegerá a la familia como la única unidad de convivencia y que tendrá que promover y proteger otras formas de convivencia y de organización de la afectividad y la convivencia entre la gente. Si nos hubieran escuchado y hecho caso, ¿cuánto nos habríamos evitado, ¿no? Cuántos problemas y cuánto sufrimiento de tanta gente, ¿no? Esta mañana pensaba, ¿cómo se enseñará el avance de los derechos LGTBIQ+ en España? Y me gustaría preguntaros, ¿vosotros, por ejemplo, sabéis lo que es el pasaje Begoña? Me suena el nombre por un libro que creo que habla sobre el tema, pero mentiría si dijera que te lo puedo explicar. Es increíble, ¿no? Algo que ha sido tan importante en España y que no se sepa. Sí, bueno, es que la historia de la comunidad LGTBIQ+ directamente está absolutamente borrada y de hecho yo creo que mucha gente lo sigue considerando como algo que no tiene importancia. Lo solemos llamar un poco por la fantasía el Stonewall español, un poco. Es que yo iba a decir, incluso yo creo que se conoce más el Stonewall de Estados Sí. Unidos que el pasaje Begoña, que es nuestro, que es nuestra lucha Claro, aquí. hablamos mucho de lo extranjero porque además se ha representado igual un poquito más en series y demás, porque sobre el pasaje Begoña pues no hay una serie, pero al final es un poco tal, es un lugar de reunión en Torremolinos de personas abiertamente LGTBIQ+, donde también iban muchas personas pues del mundo de las artes, personas además conocidas de otros países que iban a reunirse en los locales que allí había, era como un pequeño oasis de libertad dentro del franquismo, por así decirlo, hasta que una serie de redadas pues acabaron destruyendo toda esa historia que a partir de entonces pues ya no se refleja de la misma manera, se está haciendo mucha justicia con él. De hecho yo estuve en septiembre en Torremolinos y estuve haciéndole la visitilla de turno y tiene pues bueno sus placas y demás, podría estar más cuidado, también lo digo, pero es esa cosa de decir que también nuestro colectivo en España necesita un punto de inflexión o una serie de puntos en el que decir, jo, las personas que estuvieron antes que yo hicieron esto, y eso nos puede inspirar para decir, oye, la lucha no hay que abandonarla, tenemos una historia detrás que tenemos que honrar, una serie de personas que se partieron la cara y corrieron delante de los grises, como esas mujeres trans en las primeras manifestaciones del orgullo en el año 77 en Barcelona, en la cual muchos activistas LGTBIQ+ no querían dejarlas participar porque decían que iban a dar mala imagen, cosa que por desgracia se ha heredado a día de hoy con esos movimientos trans excluyentes, que ellas no estarán celebrando estos 50 años porque a ellas las transiciones no les gustan. ¿Qué haces? Llevo desde el principio viendo cómo meto este chiste. Y que tenemos muchísima memoria. Muchas gracias. Uf, estaba ya tenso.
y que tenemos muchísima historia que honrar y tenemos hitos históricos maravillosos en los que inspirarnos para decir, a raíz de enfrentarnos a la represión contra la violencia policial específica por ser personas disidentes de sexualidad y de género, es por lo que también tenemos parte de todos estos derechos y toda esa parte se borra absolutamente. Se analiza a veces como el movimiento LGTBIQ+, como algo como separado del resto. En 1979, que se acaba de crear el colectivo de feministas lesbianas en Madrid, y justo en ese momento salió a la luz que en Bilbao, en Basauri, iban a juzgar a 11 mujeres por haber abortado, claro, ilegalmente, porque era totalmente ilegal. Y las primeras que convocaron un salto era a tal hora en la calle y a manifestarnos, ¿no? Sin, por supuesto, bueno, claro, ni autorizaciones ni nada de nada. Las primeras que convocaron un salto en la Gran Vía en protesta por el juicio a las 11 mujeres de Bilbao fue un llamamiento del colectivo de feministas lesbianas. Y es que las alianzas entre el feminismo, el movimiento LGTBIQ+, el antirracismo, es decir, es que estamos, en ese sentido, formamos parte de efectivamente una lucha colectiva y compartida, cada uno con cada movimiento con su perspectiva concreta, con su enfoque concreto, pero en diálogo, ¿no? Y a mí me parece súper bonito, y siempre lo recuerdo, esto de el tema del aborto, que obviamente relaciones heterosexuales, ¿no? Porque si no ya me dirás, y que el colectivo de feministas lesbianas fuera la primera que convocó una salida a la calle para protestar, ¿no? Hablabas tú, las 11 de Basauri, que eso fue a finales de los 70, y sin embargo nos encontramos que ahora, en 2025, hay quien en España cuestiona el derecho al aborto, y ya no solo en España, también a nivel mundial. ¿Qué hacemos contra esta ola retrógrada que quiere que retrocedamos? Yo creo que eso es una cosa que las mujeres en general, y yo creo que la sociedad en general, mayoritariamente, tenemos muy claro, que es el derecho de las mujeres a decidir. Que fue eso, esa claridad de que es que tenemos el derecho a decidir y tener nuestros proyectos de vida, lo que nos hizo poder hacer que cayera Gallardón, el ministro Gallardón, ¿no? Es la única vez que hemos conseguido que un ministro en esos años dimitiera, porque Gallardón intentaba precisamente hacer una modificación a la ley para indicar en qué condiciones mucho más restrictivas podían abortar las mujeres y lo que era ser mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que está muy arraigada en nosotras. Y yo creo que en general en la sociedad, pero es verdad que de mano de la extrema derecha y de estas batallas culturales de la extrema derecha y por lo tanto también de la derecha, ¿no? Que cada vez se va deslizando más hacia esas posiciones, pues hacen de eso una batalla, porque la extrema derecha hoy, el feminismo, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGTBIQ+, y las personas migrantes son el blanco de sus ataques. Entonces van a ir en contra del aborto, igual que van a ir en contra de muchos otros derechos. Esto es una cosa que es nuestro derecho y que tenemos que salir a la calle y debatir también socialmente de que no puede haber ni un solo recorte en este terreno. Por ejemplo, las mujeres que están en situación administrativa irregular no tienen acceso a poder abortar en las mismas condiciones, ¿no? Lo tienen que seguir haciendo medio clandestinamente. Tenemos que conseguir que eso realmente sea para todas. Y ahí tenemos que ser muy claras y muy conscientes de la fuerza que tenemos. Es que no solo es el derecho al aborto. Lo hemos visto cuando el PP ha ganado las elecciones en muchas de las comunidades en las que está. La primera parte en la que ha cedido a las exigencias de Vox siempre tiene que ver con la igualdad, con los derechos LGTBIQ+. Bueno, incluso sin que Vox lo exija, porque aquí en Madrid la ley LGTBI y trans ha dado pasos atrás con una mayoría del Partido Popular que lo ha hecho por sí mismo. Al final siempre es esa amenaza a los derechos LGTBIQ+, no tenemos lo suficiente importancia como para no ser utilizados como simple moneda de cambio, y encima somos una comunidad sobre la que sigue existiendo cierto desconocimiento como para poder señalarnos, como pasa también sobre todo eso con las comunidades racializadas inmigrantes, que sí que son el primer objetivo absolutamente siempre. Y está esta estrategia absolutamente heredada y copiada de otros países. En Estados Unidos la campaña de Trump ha girado alrededor de las personas migrantes y de las personas trans.
En otros países ya lo hemos vivido también, como en toda esta prohibición de celebración del orgullo en Hungría y tantísimos otros países que han dado esos pasos atrás porque necesitan a una persona que utilizar como chivo expiatorio, necesitan a alguien sobre el que exista desconocimiento y decirle, bueno, como nosotros como a ti como población no te ofrecemos nada positivo, porque a esa gran mayoría que es la clase obrera, estos partidos de extrema derecha no le ofrecen nada que les pueda interesar a nivel de vida, economía, etcétera, vamos a derrotar por ti a este enemigo invisible. De repente este enemigo invisible, pues somos parte de él las personas LGTBIQ+, que ya ves tú qué mal pueden hacer a la población. Por ejemplo, las personas trans, que además de que son poquísimas, realmente han arrastrado pues esas tasas de desempleo absolutamente desorbitadas, unas condiciones de precariedad económicas horribles. Los estudios dicen que 1 de cada 10 mujeres trans aquí en España ha tenido que vivir en la calle a día de hoy, 1 de cada 10. Entonces, realmente es una forma de señalar y de olvidarnos de ese verdadero 1% peligroso que es el de las personas multimillonarias de extrema derecha que dirigen el mundo y señalan con el dedo a otros para poder echarles la culpa. Y que por desgracia es algo que en otros países han visto cómo funciona fácilmente. Y aquí, como tenemos una extrema derecha que será peligrosa pero imaginación no tiene, tienen que copiar la misma estrategia exactamente. Cuando estos años de atrás ha habido este debate tan intenso en el feminismo con la ley trans, que bueno, que la gente decía es que hay una división tremenda. Es verdad que las redes sociales creo que lo amplifican todo, pero creo que en el feminismo siempre ha habido debates intensos. Ha pasado con la prostitución durante muchísimo tiempo y yo hablaba con amigas y decía es que abre un periódico y dime quién borra a las mujeres, porque no las borran las personas trans, las borran los asesinatos machistas, la brecha salarial, la poca paridad que existe en las empresas, no son las mujeres trans. Es bastante incomprensible porque precisamente el feminismo es una propuesta que lo que hace es abrir y ampliar los derechos a las personas, no restringir derechos a unos o a otros, porque entonces estaríamos hablando de un feminismo como de élite, ¿no? Nunca puede ser una cosa que ataque a otra cuando se amplían derechos. Al contrario, lo que es un problema es cuando se restringen los derechos a las personas trans, a las personas migrantes, a las personas LGTBI o a algún colectivo de mujeres. Yo quería haceros una pregunta sobre todo, y es el tema de las narrativas olvidadas y las narrativas creadas, ¿no? Sobre todo, como mencionabas tú, Marta, con las redes sociales se han dado una voz muy grande, un amplificador muy grande a narrativas creadas sobre fundamentos que no se sostienen. ¿Cómo se puede cambiar este paradigma? ¿Y cómo podemos usar, sobre todo, igual los jóvenes, estas nuevas herramientas? Tú eres el experto de eso. Uf, pues que casi nada de pregunta, ¿eh? O sea, yo siempre pienso que es tremendamente complicado tener la sartén por el mango en todo el tema de cómo se transmiten las narrativas, cuando estas narrativas se transmiten mayoritariamente por canales que están en manos de 4 señores que tienen muy claro qué es lo que quieren transmitir y qué imagen del mundo quieren repartir entre nosotros. O sea, yo cuando empecé a hacer contenido en internet tenía 17 años, allá por el Pleistoceno, entonces yo sentía que por fin tenía la oportunidad de reflejar una realidad que yo mismo, aunque no sea una persona tan mayor, no veía tan a menudo en medios tradicionales. Yo no veía prácticamente representación LGTBIQ+, al menos a horas en las que yo, siendo menor de edad, pudiera poner la televisión. Dije, gracias a internet ahora puedo representar esto. El chiste era yo todo el tiempo porque años después nos encontramos a Mark Zuckerberg imponiendo que los colectivos LGTBIQ+ no pueden ser visibles en sus plataformas sociales, que vuelve a cambiar su algoritmo para que se nos pueda insultar sin que eso esté penalizado. Mis cuentas de redes sociales están siempre al borde de ser borradas absolutamente y tengo un shadow banning no, porque me lo ponen a mí mismo en el estado de la cuenta. Entonces, claro, nos damos todo el rato chocazos contra la pared intentando llegar a una población a la cual yo creo que está muy bien intentar llegar a través de estos canales, pero quizá la clave está en la acción local comunitaria para que luego todos esos mensajes que nos llegan a través, pues por ejemplo, de esa mayoría de cadenas de televisión privadas que transmiten unos discursos, yo diría que cuestionables, ellos tienen su libertad de transmitir lo que sea, pero ¿por qué entrevistar a 37 militares que han intentado hacer fraude de ley con la ley trans y a 0 persona trans que ha hecho un buen uso de esa ley? ¿Por qué esa decisión que permite transmitir con ella? Entonces, como yo no tengo un medio de comunicación ni una plataforma de redes sociales, yo soy un mariquita en un piso compartido con un móvil transmitiendo a través de Instagram,
Yo lo que siempre digo es que tendríamos que trabajar las uniones comunitarias locales, el asociacionismo, hablar entre nosotras, porque así creamos esa película resistente ante todos estos mensajes, porque conocemos a la persona que tenemos al lado. Yo ya no me creo tan fácilmente que las personas trans sean malvadas, que quieren quedarse con el dinero de las pensiones de las abuelas, etcétera, por un capricho. ¿Por qué? Porque conozco a personas trans, porque estoy en la asociación LGTBIQ+, porque estoy en la agrupación del barrio donde también vive gente de este estilo. Yo creo que por desgracia en nuestras manos la ciudadanía no tenemos un poder enorme de manera individual, pero igual tampoco hace falta porque tenemos que buscarlo en el comunitario. Me preguntaba si el feminismo tiene una meta, un fin al que podamos alcanzar y que no sea necesario el feminismo como una lucha activa a diario y durante muchos años más, y si en el caso de que eso no sea así, eso no crea un escenario desesperanzador y cómo podemos afrontar eso. El feminismo, que es una lucha efectivamente cotidiana, cada cual la desarrolla y la proyecta y la practica en el espacio que puede, que quiere, tiene un horizonte, efectivamente, y ese horizonte va mucho más allá de lo que este sistema puede conceder, ¿no? Vivimos en una sociedad, en un sistema que está basado en unas desigualdades y unas jerarquías de poder que son estructurales, ¿no? Que por eso decimos, si hablamos de un sistema patriarcal, por eso decimos que el feminismo es una lucha contra el patriarcado, pero también es una lucha antirracista, anticapitalista, transinclusiva. Entonces, ese es el horizonte. ¿Cómo será? No tenemos ni idea, porque claro, esto no es ni un dogma, ni es una foto fija, es algo que tendremos que ir construyendo. Yo siempre digo que en ese futuro, que yo igual ya no llego, pero ¿qué será ser mujer o ser varón o no ser ni mujer ni varón? No tenemos ni idea, porque es algo que es lo que vamos a ir construyendo, ¿no? La imagen más gráfica de lo que es lo que fueron las manifestaciones de las huelgas feministas del 2018, de 2019, ¿no? Un espacio donde todo el mundo se reconocía desde plantear su situación particular, su forma particular de vivir la discriminación o cómo el patriarcado se concreta en su vida, cómo su situación particular se enlaza por el hecho de ser persona migrante o persona racializada, o sea, que no hay una forma, ¿no? De la lucha feminista es digamos, una cosa muy establecida, sino es algo que es muy plural. Todo eso forma parte de un diálogo entre muchísimos actrices y actores y muchísimos movimientos, donde yo creo que el movimiento feminista tiene un papel fundamentalísimo, no único, pero fundamentalísimo, y que la esperanza es eso. Totalmente de acuerdo, creo que tenemos que tener esa visión esperanzadora. Yo muchas veces cuando hablo en estas cosas a veces peco un poco de negativo y me ha encantado escucharte y me ha encantado tener esa sensación de que realmente no puede haber un avance hacia un mundo el cual podamos vivir tranquilamente, podamos estar en sintonía incluso con lo que ha dicho, con el medio ambiente, porque incluso darle vueltas a nuestra relación entre nosotros con el sistema económico y tal, tiene una consecuencia de que igual no podemos vivir en este planeta en un futuro. Y todo eso no puede darse a cabo sin todos estos movimientos, entre los cuales el movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ+, forma parte de él de raíz. ¿Cuál será el objetivo? ¿Cuál será la foto finish? Pues no lo sabemos absolutamente. Hay gente que lo pone en la abolición completa del género, que es algo que no sabemos cómo va a lucir el día de mañana, no sabemos si iremos todos con túnicas blancas y todo el mundo con el mismo corte de pelo, no sabemos absolutamente nada. Sí sabemos cómo luce el hecho de que cada vez tengamos un poquito más de confianza y de comodidad en un mundo que a mucha gente nos había dicho que no era para nosotras. Entonces, yo creo que ya solo con eso merece la pena seguir peleando para ver hasta dónde nos lleva. Porque lo importante es ese camino, ¿no? Cómo Claro, vamos haciendo total. ese camino así. Muchísimas gracias. Yo creo que estas charlas son fundamentales. El proyecto se llama La memoria que somos. Yo creo que la memoria es importante para reconocer el pasado, pero para saber también hacia dónde vamos. Muchísimas gracias a los dos y a vosotros los estudiantes. Muchas gracias.